nuestras batallas. Tú traes victoria a nuestras vidas. Adorale al Señor, adorale al Señor. Adorá al Señor, adorá al Señor. Fortalecete en el poder de su fuerza. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres nuestro refugio, nuestra esperanza. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres, Señor, quien ha limpiado con tu sangre nuestros pecados. Señor, gracias porque hemos sido invitados a participar de tu reino. Por eso, Señor, gracias, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra nos deposita en los lugares altos, en la salvación, en la vida eterna. Señor, en el refugio de nuestro Dios. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos. Tu espíritu adorando, en espíritu y en verdad, dice el Señor. No es con vista, no es con sensación. Es tu espíritu que se derrama en la presencia del Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Llena este lugar, Señor. Señor, veremos la victoria. Porque tú has vencido, Señor, en ti también nosotros vencemos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, tú le exaltaste hasta lo sumo, para que en su nombre toda rodilla se doble y todos puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo manda, Jesucristo gobierna. Jesucristo es Dios de autoridad, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias. Hace unos meses atrás dijimos, a veces podemos correr el riesgo de que uno cuando hace algo bueno de una manera repetida, mecánica, termina haciendo algo que le falte la esencia y terminamos a veces en puro religiosismo. Y de hecho hoy somos invitados a la mesa del Señor y tiene que ser una fiesta, es una fiesta. Es una fiesta porque en Cristo arrancó todo lo que tiene que ver lo bueno para nosotros. Y hoy es una mañana de celebrar al Señor. Así que sentate ahí donde estás. Mira un poquito para atrás y solamente nos queda agradecer a Dios porque somos privilegiados. Decirle a quien tienes al lado de confianza, somos privilegiados como iglesia del Señor. Somos privilegiados. Siempre estamos pensando en lo que nos falta, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos falta como iglesia, como persona? Pero si en un momento nos detenemos a valorar lo que venimos recibiendo, lo que tenemos y la herencia espiritual que tenemos, somos privilegiados. Porque todo lo que vemos no es todo lo que tenemos, ni lo que somos. Estamos en un proceso. Y todo lo que somos y tenemos es lo que ya el Señor ha dicho que lo vamos a vivir. Así que estamos caminando y en ese camino de la fe, de la herencia, de las promesas, eso es ser privilegiado. La verdad que mira por un momento, el Señor nos ha dado un lugar para acogernos, para juntarnos. Gente preciosa, gente linda, siervos de Dios. Una iglesia de gente que ama a Dios, buena gente, generosa. Somos gente de familia. Cuando la gente entra, y lo digo porque ya el domingo pasado nos volvieron a decir, ya en la entrada, ese saludo de las chicas, esa acogida que les damos, eso habla, la alabanza, bueno, lo que somos nosotros, cuánto para agradecer al Señor. Pero honestamente, pastoralmente, cuando estamos en la cena del Señor, es como que en el fútbol diríamos, en un momento hay que parar la pelota, en un momento hay que detenernos y hay que reflexionar. Los pastores tenemos que ser guiados para el Señor para poder traer una palabra también que administre nuestro espíritu. Y reflexionemos juntos. Hoy la palabra la va a traer un hijo de la casa que nos enorgullece a nosotros. Después le digo el nombre cuando lo presentemos. Pero abrí la palabra del Señor simplemente para acercarnos
con conciencia a la mesa para poder presentarnos delante del Señor como iglesia. 1 Corintios 11 habla acerca de la cena del Señor. Y estaba hablando con Andrea en esta mañana y acá podríamos decir en términos muy tecnológicos de ahora, es como que Pablo pone un like, o sea, un dedito para allá y ya se me acabó el vocabulario. ¿Cómo sería para abajo? El like y el no like. Encontré algo que Pablo está diciendo, esto me gusta, dedito para arriba, y esto no me gusta. Fíjense que al principio de Corintios 11, del versículo 2, dice, yo les alabo hermanos. Yo les alabo hermanos. Pablo está diciendo, esto me gusta, esto me encanta. A ver, ¿qué sería eso? Me gusta, en primer lugar, que se acuerden de mí, dice Pablo, y porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. O sea, el like de Pablo en este momento es, yo lo felicito, esto me gusta porque hay memoria, hay una conciencia que somos un pueblo, de que pertenecemos, de que nos bendecimos, también que están afirmados en la palabra. Pero ahí en el versículo 17 está cuando Pablo dice, esto no me gusta. Ahí le puso un... ¿Qué será a lo que Pablo está reaccionando? Es muy sincero, dice, esto me gusta, esto no. Dice, en esto yo no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Me hizo pensar, qué bueno es congregarnos, qué lindo que estemos juntos en esta mañana, pero parece que el estar no es suficiente, porque el estar puede ser medio tramposo. Algunos dicen que se están congregando para lo mejor. ¿Qué sería congregarnos para lo mejor? A ver, acepto opiniones. ¿Congregarnos para qué? Para alabar. ¿Qué más? ¿Para qué estamos acá? Para compartir. Para orar unos por otros. Para pedir perdón. Se me trabó. Para adorar al Señor, para ofrendar, para bendecirnos, para abrazarnos, para animarnos. Eso sería estar congregados para lo mejor, para servir en la casa del Señor, para construir juntos, para soñar, para extender el reino. Mira, una lista de lo mejor. Ahora, Pablo está diciendo, no una lista de lo peor, pero sí hace un énfasis, que es un énfasis que nos debería hacer pensar. Dice, porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y Pablo dice, no fue un mero chisme o un comentario, en parte lo creo. Y es esto un momento de reflexión como iglesia del Señor. Somos lindos, tenemos cosas hermosas entre nosotros, pero así como Pablo está diciendo, esto no me gusta, tendríamos que examinarnos a nosotros, entre nosotros, que somos pecadores salvados por la sangre de Jesús, que somos santos, obra en construcción, que el Señor no terminó su obra en nosotros, la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea que en el camino todos tenemos la posibilidad de vez de congregarnos y relacionarnos para lo mejor, puede ser algo para lo peor. En este caso dice Pablo divisiones, y una división simplemente es algo que nos aleja. Es algo que nos divide, es algo que nos distancia. Por eso, más abajo, versículo 31, Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. Esta es una mañana, y te digo por qué. Porque Dios quiere darle lo mejor a su iglesia, ama a su iglesia, nos ama a nosotros. Pero el Señor dice, esto hay que corregirlo. ¿Corregir al otro? No. Pablo dice, cada uno examínese a sí mismo. Jesús decía, porque en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo. Fíjense, cada vez que juzgues reacciones o señales, algo del otro, toma un respirito, toma distancia y al rato te vas a dar cuenta que estás marcando en el otro algo que está en tu propio corazón. Por eso, esto comienza desde el propio corazón. Hemos tenido unas vacaciones muy caseras, muy austeras, pero no faltos de proyectos en casa.
Y uno de los grandes proyectos desde que me casé, en el combo, en el pack de casamiento, era ser jardinero. Ser jardinero. Yo me crié en el cemento y de pronto me encuentro viviendo en un área muy verde, muy linda. Y nos damos cuenta que en el verano disfrutamos, entre otras cosas, hacer jardinería. Así que vamos avanzando, disfrutando. Pero este verano empezamos a tomar algún área que había alguna planta de esas que dijimos alguna vez, la vamos a sacar, vamos a hacer espacio, podemos llegar a hacer tal cosa o plantar otra planta. Cuando vamos a querer sacar este arbusto impresionante, yo voy con mi herramientita, hice el 5%, tuve que pedir ayuda. Y así, de esa manera, cada vez que nosotros estamos desmontando algo de nuestro patio, del lugar de nuestro jardín, nos damos cuenta que es un proceso que hay que meterle pala, que hay que meterle tijera, a veces hay que cavar. En algún momento hemos tenido que sacar un árbol y no hemos podido, salvo que venga una pala de esas que se mete bien abajo y levanta la raíz del árbol. Pero a medida que nosotros vamos trabajando esa tierra, vemos que vamos ganando terreno para lo bueno que estamos plantando. No sé si por ahí los chicos tienen un par de fotitos. Esta me llamó la atención. Esta es en casa. Hace 10 días, escasos 10 días, había este lugar, pero era una cosa así, frondosa, marrón, cosa seca. Y le digo a Andrés, esto a mí como que no me está gustando. Es como un lugar que no impacta, así que ella fue, limpió y los dejó, pero una cosa muy al ras. Con estos días de tanta lluvia, ¿qué pasó? Me dice Andrea, ¿vos viste en la velocidad que creció esto? Se renovó la planta. Después el jardín nuestro, mejor dicho de Andrea, tiene más o menos ese aspecto, y en algún momento fue un lugar horrible, de piedra, fue un lugar feo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cultivar la espiritualidad, mantener nuestro corazón, porque es el lugar donde Dios quiere cautivar, llenar y desde ahí sacar lo mejor de nosotros. Es un proceso igual que la naturaleza. Si podemos o queremos que Dios manifieste cosas grandes en lo personal o como iglesia, nosotros tenemos que tener estos momentos donde paramos la pelota, examinarnos a nosotros mismos y, como Pablo dice más adelante, que nos examinemos si estamos en fe, que nos probemos a nosotros mismos, porque nosotros sabemos que Cristo vive en nuestros corazones. Si no sabes que Cristo vive en tu corazón, dice, sos reprobado, no sos de Él. No se puede vivir la vida cristiana sin resolver, sin administrar nuestro corazón. Por eso Pablo está diciendo, vamos a acercarnos a la mesa, vamos a esperarnos, porque la división tenía que ver que cada uno come para sí. Iglesia, la cena no es para mí, ni mi relación personal con el Señor. La cena del Señor es para el cuerpo de Cristo. Por eso hay pan, por eso hay ruptura, por eso es no vivir en la carne, es quebrarnos y también proclamar que la sangre de Cristo a mí me limpia de todo pecado, pero también, ¿sabes?, lo limpia de todo pecado al que tenés al lado, al que te ofendió, al que te molestó, al que no te cae. Administra tu corazón. El jardín del Señor viene cuando nosotros enfrentamos y le decimos, la carne es carne y el espíritu es espíritu, pero la carne no va a reinar en mi vida. Amén. Por eso es una mañana de renovación en nuestro espíritu y esperemos que Dios manifieste sus mejores cosas. Hay un autor, y traje una placa para terminar esta reflexión antes de adorar al Señor, y es una frase de un tal Richard Foster que me encantó, así que la quisiera compartir con ustedes. Dice, Espíritu del Dios viviente, sé el jardinero de mi alma, limpia las ramas muertas del pasado, quiebra los duros terrones de la costumbre y la rutina, añade el rico abono de la visión y el desafío, entierra en lo más profundo de mi alma la palabra implantada, cultiva y cuida mi corazón hasta que brote una nueva vida.
¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y en este espíritu tan lindo de adoración, no mires ni el pecado, ni mires al otro. Mira tu propio corazón. Examínate, examínate. Cerra tus ojos por un momento. Señor, las podas duelen. Nos remueves raíces de amargura, nos remueves malos recuerdos, ofensas, dolores. Pero queremos, Señor, que en nuestro corazón haya un espacio absoluto para la presencia de tu Espíritu Santo. Anhelamos lo mejor de ti, Señor. Anhelamos lo mejor de ti. Levanta tu iglesia, entendida para vivir una vida en el Espíritu. Y como dice tu palabra, por medio del Espíritu hacer morir todas las obras de la carne. Límpianos, Señor. Perdona nuestros pecados. Y Señor, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Límpianos. Perdona nuestra carnalidad. Perdona, Señor, nuestros impulsos. Perdona, Señor, todo lo que a veces en la carne permitimos vivir, que daña la vida de aquellos que conviven con nosotros, que nos aman, que nos respetan. Perdona nuestros pecados como padres. Perdona nuestros pecados como pastores. Perdona nuestros pecados como hermanos, como familia, como tus hijos. Limpia tu pueblo, Señor. Limpia tu pueblo. Gracias porque tú lo estás haciendo, Espíritu Santo, en medio nuestro. Sé el jardinero de nuestra alma. Crea en mí un corazón limpio, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. ¿Lo podemos cantar juntos? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Levanta tu mano, adora al Señor. Te bendecimos, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Dios. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Levanta un aplauso al Señor. Te damos la gloria. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tus hijos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Mientras adoramos al Señor, vamos a recibir el pan, el vino. Si realmente estás alineado al agrado del Señor, a la voluntad del Señor, tomá, participá. Vamos a celebrar juntos lo que el Señor hizo por nosotros. Adoramos al Señor. Tu nombre, Dios. ¿Sabe que ayer mi nena Amy tenía una reflexión en la reunión de jóvenes? Y nosotros le dijimos, seguramente vamos a ir, queremos acompañar y esto. Pero me dijo lo siguiente, mi nena, yo voy a dar una palabra. Si veo que llegás a tiempo, te doy para orar. Ah,
Se cambió la cosa acá, digo yo. Bueno, hoy vamos más o menos a vivir algo muy parecido. Y nos pone bien que nuestros hijos sigan legado, que se metan con Dios en la palabra. Antes de presentar a quien nos va a traer la palabra, también quiero poner en valor que hay hermanos de Vida para Todos Juárez. Así que fuerte el aplauso, levanten su mano, el pastor Juan, los hermanos que nos visitan. Hay un montón de gente por ahí. Bienvenido, toma tu asiento. Pero voy a invitar a un padre que presente al hijo que va a predicar. Así que Osmar, te invito a que estés pasando. Osmar, un casi pionero de la iglesia también. Y hoy le vamos a dar al padre que presente al nene que nos va a traer la palabra. Me hace acordar cuando... Aplauda porque es fruto de años, de oración, de inversión, de palabra. Qué lindo, Osmar, ¿o no? Qué alegría. Bueno, bendiciones, para mí una sorpresa lo que me ha hecho Silvano acá. Agradezco esta oportunidad. En realidad, uno es fruto de la iglesia en la cual ha conocido y permanece en el Señor. Así que yo le debo a todos un poquito, porque uno trata en el camino del Señor de buscar lo bueno del hermano y capitalizarlo. De manera que realmente la gloria y la honra es para Dios y para la iglesia, o sea, ustedes y todos los que han precedido, entre ellos el pastor Sebastián y Rosita, que han aportado mucho a mi vida. Bueno, mi hijo va a hablarles la palabra. Él, ha sido invitado por el pastor Silvano. Como padre, nos sentimos, Mónica y yo, sumamente honrados por esta invitación hacia Emanuel, mi hijo, quien, ha conocido al Señor, ha nacido en un hogar cristiano. Y los dejo con ustedes. Adelante, Emanuel, para que él les hable la palabra de Dios. Y la verdad, espero que me haga quedar bien. Bueno, ¿cómo están? Bueno, buen día. Buen día. Si quieren... para mí, como decía Silvano, es estar en casa. Yo me bauticé en esta iglesia. Desde chico vine, porque obviamente nací en una casa que asistía a la iglesia, y también me bauticé, y particularmente también me bautizó mi papá. Así que la verdad que muy contento de poder estar y muy contento también de ver, obviamente, algunos hermanos que conozco, otros que no. Por ahí con algunos he hablado, he saludado, a los que por ahí no saludé los saludo ahora, y a los que no me conocen, soy el hijo más lindo de Osmar. Así que la verdad es que estoy muy contento. Y en este tiempo, cuando el pastor por ahí me decía de hablar, yo realmente sentía previamente algo para decirles a la iglesia. Yo creo que es una palabra para este tiempo de la iglesia, y creo que también que es una palabra porque Dios me la confirmó durante este tiempo que estaba ahí abajo, con las canciones, con la palabra de la pastora, con la palabra del pastor. Son como ciertas cositas que se fueron dando, y sobre todo cuando compartimos la cena del Señor, que a veces la pasamos medio de largo o la tomamos como un trámite más dentro de nuestras actividades, pero es algo sumamente importante, porque es algo que abrió un nuevo tiempo, y es por eso que hoy somos iglesia. Somos iglesia porque Jesús murió, porque Jesús resucitó y porque fuimos hechos pueblo suyo. La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo a morir, y además dice que Jesús separó un pueblo para sí, que somos todos aquellos que hemos creído y que seguimos creyendo en Él. La palabra de hoy se llama la iglesia que viene, la iglesia que está por delante, porque la iglesia ha tenido ciclos y ha tenido etapas y ha tenido momentos. Yo me acuerdo
primero quiero decir que profeta no soy, pero me acuerdo que hace unos 5 años Dios me había puesto una inquietud. Y yo cada vez que tenía que hablar, que me invitaban o que por ahí predicaba, hacía esta pregunta: ¿qué pasa si mañana cierran las iglesias? ¿Vos estás preparado para relacionarte con Dios? Y hace 5 años venía preguntando eso. Nunca imaginé que iban a cerrar las iglesias. Realmente nunca lo pensé. Yo supuse que vendría una persecución en algún momento, que las libertades se iban a coartar un poquito, que quizás tendríamos un poco de presión, pero nunca pensé que se iban a cerrar literalmente las iglesias y que durante 2 años íbamos a tener que estar desconectados del cuerpo y manteniéndonos, obviamente, con el pozo y la reserva que cada uno pudo hacer en ese tiempo. Entonces realmente no lo pensé. Dentro de la cuarentena, Dios me puso otro pensamiento que tiene que ver con la iglesia que está por delante. Como les digo, no me considero un profeta, no lo soy. Pero sí soy una persona que trata de escuchar a Dios y que trata de escuchar al Espíritu Santo y que trata de entender los tiempos en los que estamos. Para empezar, voy a tratar de llevarlos por un camino, tipo, ¿vieron cuando alguien empieza a pintar un cuadro que no entendemos mucho de qué se trata, hasta que quizás está llegando al final y ahí decimos, estaba pintando eso? Bueno, vamos a tratar de hacer un camino así. Así que les pido que me tengan un poco de paciencia. Primero, antes de seguir, ayer hablé con mi pastor, manda saludos a los pastores, a la iglesia, así que bueno, antes de olvidarme, cumplo con mi palabra. Me dijo mandar saludos a los pastores, mandar saludos a la iglesia, así que bueno, saludos de parte de mi pastor. Vamos a arrancar con Josué 1:9. Es un versículo muy conocido, muy conocido. El versículo, si lo tenemos ahí mejor, pero lo voy leyendo, si no. El versículo dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros muchas veces usamos este pasaje como para darnos ánimo, darnos fuerza. Cuando atravesamos un momento complicado decimos, bueno, hay que esforzarse, hay que quizás poner un poquito más. Pero Dios le decía esto a Josué en un contexto muy particular. El pueblo de Israel estaba cambiando de mando. El pueblo de Israel estaba dejando atrás a Moisés, un siervo impresionante del Señor, que durante 40 años lideró un pueblo en el desierto, que lo sacó de la esclavitud, creo yo, de los más grandes profetas que ha tenido, y así lo considera el pueblo de Israel, el hombre que estableció la ley, pero había llegado a un final. Y en ese tiempo, el pueblo de Israel tenía que entrar a Canaán. Y Dios lo llama a Moisés, lo llama a Josué, y le dice, lo voy a levantar a Josué. Ahora, ustedes van a entrar a un lugar que es complicado, y yo sé que el pueblo quizás se pueda desviar, que el pueblo se va a ir ante otros dioses. Entonces Dios le dice a Josué, te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para tomar la tierra? No. En el versículo anterior le dice, yo ya te he dado la tierra. Lo manda a esforzarse en lo siguiente. Le dice, te mando que te esfuerces para practicar mi palabra. Dios le dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente, Josué 1:7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué,
te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque hace 40 años están solos en el desierto. Hace 40 años no se mezclan con nadie. Hace 40 años no hay más que el pueblo de Israel, porque nosotros sabemos que Dios lo sacó de Egipto y esperó hasta que se muriera el último que había salido de Egipto para poder entrar a la tierra prometida. Entonces el pueblo había nacido en el desierto, salvo Josué y salvo Caleb, ahí está, perdón. Salvo Josué y Caleb, eran los únicos ellos que conocían el tiempo anterior, pero que estaban vivos. El resto nació en el desierto, no conocían Egipto, no conocían lo que se había vivido, no conocían el pecado, porque Moisés trataba de mantenerlos junto con Aarón, trataban de mantenerlos derechos. Entonces no habían tenido relación con un mundo difícil, lleno de pecado. Entonces Dios le dice a Josué, al lugar en el cual ustedes van a entrar ahora, es un lugar difícil. Y van a empezar a relacionarse con gente que practica culto a otros dioses. Van a empezar a ver mujeres que antes no había, vestidas de esa manera en el pueblo de Israel. Los varones van a empezar a mirar mujeres. Las mujeres van a empezar a ver poderosos, porque van a ser pueblos ya asentados, con reinos fuertes. Y va a empezar a ver dioses que este pueblo nunca conoció. Entonces te mando, Josué, que te esfuerces y que seas valiente para mantener mi ley, mi palabra. No le dice para que tomes la tierra, sino para mantenerte firme en el camino que yo les tracé, que yo les mandé. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué Dios me decía eso? Como iglesia vamos a entrar espiritualmente en un Canaán. Yo siento eso. La iglesia va a empezar a ser oprimida y va a tener que pelear como nunca antes peleó. La iglesia en general lo va a tener que hacer. Ya nos están oprimiendo, ya nos están, tratando de coartar ciertas cuestiones. Ya tenemos que pelear con cosas que son increíbles. Ayer o antes de ayer veían en la tele que una mujer se casó con el color rosa. ¿Cómo? O sea, ¿cómo explicamos ciertas cuestiones que no tienen explicación? Ya hemos llegado a un nivel de depravación, a un nivel de locura basada en el pensamiento del hombre, que hasta ahora la iglesia, salvo en otros tiempos, hasta ahora hace muchos años que no lo había vivido. Y nosotros no lo hemos vivido, nosotros hemos nacido, yo siempre digo lo mismo, mi abuelo nunca tuvo que explicar que la homosexualidad estaba mal, era obvio que estaba mal, yo ahora tengo que andar explicando si eso está mal o no está mal. Estaba mal y nadie lo debatía, nadie se ponía. Y no estoy condenando, lo que digo es que el mundo está entrando en general a un lugar mucho más oscuro. Y nosotros como iglesia estamos dentro de ese mundo. Y estamos entrando junto con el mundo a un lugar mucho más oscuro. Y Dios le demanda eso a Josué en ese tiempo. Te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no te vayas ni a un lado ni al otro, que te mantengas firme en lo que Moisés dijo, que te mantengas firme en la palabra que se le dio al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice que medites día y noche, que medites día y noche en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es fácil, hay un proverbio que dice, compra la verdad y no la vendas. Es fácil vender la verdad. Es muy fácil torcerse por comodidad, torcerse porque me conviene un poquito y, qué sé yo, para no enfrentarme me tuerzo un poco. ¿Qué le vamos a hacer? Trato de mantener, diríamos, todos los platitos andando y bueno, y como puedo los mantengo. Trato de no pelearme tanto, entonces trato de no afrentarme. Hace un tiempo veía un teólogo que decía, en una entrevista decía, no, vivimos en un mundo muy difícil y se hace muy difícil hablar de Dios, dice. Entonces yo en mi trabajo trato de hablar lo menos posible. ¿Y para qué estamos? O sea, está bien que no condenemos al mundo, pero no podemos vivir callados.
sin hacer nada porque la cosa está oscura, porque la cosa está difícil. Ahora, vamos al segundo paso. Esto que expliqué fue como para que entiendan en qué lugar estamos. La iglesia de Argentina en general y del mundo. Ahora, ¿para qué meditar constantemente en la palabra de Dios? Fíjense que cuando a Jesús le preguntaron cuáles son los dos, o el mandamiento más importante, Jesús citó dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero lo que cita Jesús es algo que los judíos conocen como el Shema Israel, que significa oye bien Israel. Y eso está en Deuteronomio. No es que Jesús lo haya inventado, eso está en Deuteronomio. Y en eso le dice, oye bien Israel, tu Dios uno es, y meditarás día y noche en la palabra, y la pasarás de generación a generación, y hablarás en tu casa, afuera de tu casa, en el viaje, en todo tiempo. No era algo que Dios le estaba diciendo a Josué, que nunca lo había dicho anteriormente. La finalidad de Dios es que meditemos constantemente en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae revelación. Y es al segundo paso que quiero entrar. El pastor hoy contaba que con las plantas Dios le hablaba, con un ejemplo de plantas. Y la Biblia dice que la revelación de Dios se da en la naturaleza también. Las estrellas cuentan la gloria de Dios. Pablo dice que nadie puede decir que Dios no existe viendo la naturaleza, porque es creación de Dios y hay patrones y principios que Dios estableció. Y nosotros de una u otra manera también podemos acercarnos. Otra forma de revelación de Dios es la palabra, que la palabra nos lleva a Jesús, porque Jesús dice eso. La palabra no tiene salvación, sino que nos conduce a la salvación. Pero en la palabra podemos entender cómo es Dios, cómo reacciona, cómo trabajó con el pueblo de Israel. Podemos aprender, entenderlo de alguna manera, tratar de ver cómo Dios tiene misericordia, cómo tiene gracia, cómo tiene amor, cómo es justo también, y cómo, por ejemplo, Él, al pueblo de Israel, cuando se desvirtúa totalmente, decide ponerlo en cautiverio para que la finalidad de eso sea que vuelvan a Él. Son formas que tiene Dios y que nosotros no podemos decir que están mal. Porque en la palabra conocemos a Dios. La palabra nos conduce a Jesús. Y Jesús cuando se fue nos dijo, me voy para que el Espíritu Santo venga. Y esa es otra revelación de Dios. La naturaleza, la palabra, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué trato de decir todo esto? Simplemente porque la palabra sin el Espíritu no se entiende. La palabra sin Jesús no tiene sentido. Porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes buscan en la palabra y dicen que en la palabra hay salvación, pero la palabra habla de mí. Busquen, la palabra habla de mí. Sencillamente los conduce a mí. Y si ustedes no vienen a mí, la palabra ya pierde sentido. Entonces la palabra nos conduce a Jesús. Jesús nos conduce al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conduce a glorificar al Hijo, nos dice lo que el Padre desea. Y eso es la revelación. Ahora, yo les quiero poner un ejemplo de revelación. Porque muchas veces decimos revelación y le damos una mística y toda una cuestión que no tiene. La Biblia en 2 ocasiones dice, en Oseas y en Isaías, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. 2 veces. La falta de revelación nos hace esclavos. Nos hace siervos de este mundo. Nos pone en un lugar de inferioridad. ¿Por qué? Porque al no conocer nuestro lugar como iglesia, al no conocer nuestra posición espiritual de autoridad, nos hacemos siervos de este mundo. Por eso Dios le dice, nunca se aparte de tu boca la palabra. Dios quiere que meditemos constantemente. Dios quiere que pensemos en su palabra. Que de día, de noche, que la apliquemos a la vida, que veamos la forma. Si estamos, por ejemplo, en un trabajo y viene alguien y nos habla mal y nosotros vamos a contestar mal, y bueno, podemos decir la respuesta blanda aplaca la ira, entonces vamos a tratar de responder tranquilo para aplacar la ira. Entonces, la palabra la podemos practicar.
Yo tengo una frase, no sé si la leí en algún lado, me la adjudico, pero bueno, que yo digo, el conocimiento es conocimiento, simplemente, pero la revelación es la puesta en práctica del conocimiento. Y eso lo mostraban, por ejemplo, los fariseos, lo mostraban los escribas de la época de Jesús. Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos. De Jesús se decía que él hablaba como quien tenía autoridad de lo que estaba diciendo. ¿Cómo puede hablar alguien como teniendo autoridad? Sencillamente porque uno lo ve en su vida. Sencillamente porque lo que dice, lo que predica, lo que habla, es lo que vive. Revelación es traer justicia a este mundo. Y justicia no justicia humana, sino justicia divina. Revelación es entender que lo que Dios nos manda, eso es lo que debemos hacer en ese momento. Que a veces la religión nos pone otro cascarón y otra forma de que tenemos que hacer las cosas. Pero revelación significa dar siempre la respuesta que viene de parte de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿y a vos quién te da autoridad? Jesús dijo, Dios me da autoridad. Cuando le preguntaron, ¿por qué? Porque hago todo lo que he visto hacer al Padre. Yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Entonces, si lo que el Padre hace es eso, yo lo hago. Un día estaba Jesús, un sábado, un día de reposo, y sana a un paralítico de 38 años de paralítico esa persona, tirada, pidiendo misericordia, y viene Jesús y lo levanta y lo sana. Y vienen los religiosos y le dice, toma tu lecho en el que estabas tirado y anda. Entonces sale caminando y vienen los religiosos y le dice, ¿por qué estás cargando tu lecho? No, porque el que me sanó, todo el mundo lo veía, hacía 38 años estaba tirado ahí, todo el mundo lo veía. El que me sanó me dijo, ¿y quién es él para sanarte o para ordenarte que hagas esto un sábado? Y la respuesta de Jesús, a veces malinterpretamos, pero la respuesta de Jesús es muy buena. Jesús le dijo, yo no hago nada que no haga el Padre. Si mi Padre hoy trabaja, yo también, o sea, yo no lo sané. Si Dios un sábado lo levanta, ¿qué voy a andar diciendo yo? Y eso es una respuesta de revelación, porque Jesús no está diciendo, yo acá mando y hago lo que quiero. Jesús está diciendo que lo está sanando es Dios, no yo. Entonces, si Dios lo levanta, ¿qué voy a decir yo? Entonces, la revelación trae respuestas de parte de Dios. Trae la respuesta correcta de parte de Dios. Un día Jesús estaba predicando y le trajeron una adúltera. Y le dijeron, ella fue atrapada en adulterio. ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos? Y Jesús podría haber sido justo. Jesús podría haber dicho, bueno, vamos a hacer una cosa. Tráiganme al marido de la mujer, tráiganme al amante, tráiganme los testigos y hablemos. Y le hubiesen traído al marido, al amante, a los testigos, y hubiesen dicho, sí, tienen razón, matémosla. Es la ley, es lo que dice la ley. Ahora, sin embargo, dice la Biblia que Jesús meditaba y escribía, yo creo que escribía 3:1 Madrid, pero bueno, no importa. Meditaba y escribía, y se quedó pensando y dijo, bueno, hagamos una cosa. El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Ahora, ¿de dónde viene esa respuesta? De Dios, de la gracia, exactamente, de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es revelación. La gracia es por la fe. Jesús estaba poniendo en práctica lo que en ese momento estaba en el corazón de Dios. Podría haber aplicado la ley, qué sé yo. Yo no voy a juzgar si estaba mal o no aplicar la ley, porque la ley era la ley. Tampoco el relato no nos aporta mucho más cuestión como para decir si Jesús estaba correcto o no para poder enjuiciarla. Dice que sí lo querían engañar, sí lo querían hacer tropezar. Pero Jesús le dice algo. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No están. Bien, levántate, pero no peques más. Gracia no es, haz lo que quieras. Gracia es, estás perdonada, no peques más. Porque la gracia tiene que ver con el corazón de Dios.
En un mundo difícil, complejo, en un mundo que nos aprieta un poquito, la revelación es la respuesta correcta que Dios pretende dar. Son las respuestas buenas ante momentos difíciles, que son difíciles de leer. Un día a Jesús le dijeron, ¿es lícito pagar los impuestos a los romanos? Lo metieron en un aprieto. De un lado tenía al pueblo de Israel, del otro tenía a los romanos y enfrente tenía a la secta que estaba en contra, quería levantarse en armas y quería derrocar. Y ellos estaban totalmente en contra de pagar impuestos a los romanos. ¿Por qué? Porque los impuestos que se le pagaban a los romanos es muy similar a hoy también. Lo usaban para construir templos, lo usaban para comprarse armas, porque no es que le pagaban impuestos y los romanos le hacían sinagogas. No, le pagaban los impuestos y los romanos iban y se compraban armas. Las armas con las que después los sometían a ellos. Entonces, le dicen a Jesús, ¿es lícito hacerlo? Lo ponen en un aprieto. Y Jesús siempre con gracia responde revelación. ¿Dónde está la moneda? Acá. ¿Quién está acá en la cara? César. Bueno, denle a César lo que es de César. ¿Qué tanto problema? Y denle a Dios lo que es de Dios. Esas respuestas difíciles provienen de la revelación. Provienen solamente de una persona que tiene revelación de la palabra, de una persona que mastica, que lee, que trata de entender qué es lo que quiere decir Dios con esto, cómo lo aplico yo a mi vida, cómo lo llevo adelante, qué es lo que está hablando en este momento Dios. Y el estar en la palabra, en el Espíritu, el estar buscando a Jesús, nos hace cada vez acercarnos más al Padre. Y el Espíritu Santo, según dice la Biblia, nos dice lo que el Padre piensa. No nos dice lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia ya lo podemos leer. Nos dice lo que el Padre piensa. Entonces, cuando a veces nosotros leemos ciertas cosas, lo que nos trae la revelación es el corazón del Padre. La Biblia describe a David y dice que en realidad la descripción más correcta está en inglés. La Biblia nosotros leemos y dice que David era un hombre según el corazón de Dios. Pero la versión en inglés dice que David era un hombre que iba tras las formas del corazón de Dios. No es que su corazón era bueno, sabemos que David se mandó 70.000 macanas. Pero ¿cuál era la diferencia de David? David era un hombre que iba tras las formas del corazón de Dios. Entonces lo atacaba a alguien. ¿Y qué hacía David? ¿Salimos con el ejército? No, pará que voy a buscar al Señor. Iba y buscaba al Señor. Un día David estaba caminando y dice, che, ¿cómo puede ser que yo tenga templo, que yo tenga palacio y que Dios no tenga un templo de piedra? ¿Qué está pasando? Acá está todo mal. Entonces llama al profeta y le dice, che, explícame, ¿qué hacemos? Y el profeta le dice, mira, a vos Dios te habla. Yo, dale para adelante, a mí no me dijo nada. O sea, le reconoce intimidad, le reconoce revelación, le reconoce que Dios habla y lo podemos ver en la cantidad de salmos. Y los salmos, o particularmente, la otra vez justo hablaba de eso con mis papás y les contaba, vieron que siempre se regaló en la iglesia y los gedeones regalan el evangelio con los salmos. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué regalan los salmos? ¿Por qué no regalan proverbios, qué sé yo? Me parece más práctico. ¿Por qué regalan salmos? Y el otro día estaba leyendo algo que decía que los judíos consideran el libro de los salmos con tanta autoridad como la ley. Porque dice que salmos es la ley aplicada en la vida. Podemos ver cómo un cristiano tiene que manejarse, cómo un cristiano ante la adversidad reacciona. Vemos el corazón del hombre cuando está feliz, cuando está dolido. Entonces la ley se aplica en todos salmos. Entonces vemos en salmos la aplicación de la ley. Y dice que los judíos leen la ley y los salmos en el mismo momento. Leen la ley y una porción de salmos. Una porción de la ley y una porción de salmos. Le dan la misma jerarquía, porque es la revelación de la ley. Es la ley aplicada en la vida. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos revelación? ¿Para qué? Jesús nos dijo, vayan y prediquen, vayan y lleven aquello que han oído, aquello que han escuchado.
Aquello que yo dije en secreto, ustedes publíquenlo. Díganlo desde las azoteas. Grítenlo. Porque yo no voy a encender una luz para que se esconda. Y esa es mi versión. Jesús dijo, no se enciende una luz para esconderse. Pero la versión Emmanuel dice, yo no voy a encender una luz para esconderla. Nunca voy a traer revelación a tu vida si la vas a estar escondiendo, si no vas a estar haciendo nada. Nunca voy a traerte revelación porque yo no tiro mis perlas a los cerdos. ¿O no? ¿No dijo eso Jesús? Perdón, si soy duro. Pero Jesús dijo que no da revelación a quien no lo aplica, a quien no lo hace. ¿Para qué va a perder el tiempo? ¿Para qué va a perder el tiempo? Obviamente, tiene misericordia. Es tardo para la ira. La Biblia define a Dios. Pero es tardo. No dice no tiene juicio, no tiene ira. Es tardo. Tiene misericordia. Hoy practicamos la cena del Señor. ¿Y saben qué es Jesús? Jesús es la respuesta de Dios al mundo que cayó en pecado. Es la máxima revelación del amor de Dios. Es la máxima revelación. Todo el mundo hubiese esperado, yo inclusive, que Dios mande un rayo, extermine el mundo y se acabe todo. ¿Para qué tanto problema? Si es Dios, no nos necesita. Es más, dice la Biblia que un día, al final del ministerio de Jesús, iban caminando hacia Israel en los últimos días de Jesús y pasaron por un pueblo samaritano. Recuerden que Jesús, al principio de su ministerio, pasó por un pueblo samaritano, les reveló que era el Mesías con la mujer que estaba en el pozo, vino todo el pueblo, le creyó, todo el mundo decía acá está el Mesías, hubo milagros, estuvo creo que 3 días. Al final de su ministerio, 3 años después, pasa de nuevo por Samaria. Y como estaban vestidos como para ir a Israel, que se vestían de una forma distinta para participar de la fiesta, y si ustedes recuerdan, la samaritana lo que le achaca a Jesús, le dice, ustedes dicen que Dios está allá en el templo, en el monte, y que acá no está. Bueno, tenían esa disputa. Entonces, como ellos iban al templo, vestidos como para ir al templo, y era el máximo problema que tenían los samaritanos, no los dejan entrar. Entonces dice que Jesús mandó mensajeros, como solía hacer, delante de él para que anunciaran que él iba a pasar y que no lo dejaron entrar. Entonces dice que volvieron Juan y Jacobo, el apóstol que nos habla del amor y todo eso, volvió y le dijo, Jesús, ¿por qué no mandamos un fuego que descienda y que los parta al medio? Te rechazaron. Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¡Wow! Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo. Jesús estaba camino a la cruz, estaba camino a ser la mayor revelación de amor y gracia, y ellos querían liquidar un pueblo porque había rechazado a Jesús. Querían que se perdieran en la eternidad, porque liquidarlo significaba que se perdieran en la eternidad. Es simple. Pero sin embargo Dios trae esa revelación, la respuesta de Dios al mundo que cayó fue su Hijo, fue la gracia, fue la misericordia. La respuesta de Dios al mundo fue que Dios, Hijo, se hiciera hombre, se rebajara a hacerse hombre. Yo siempre digo, la Biblia dice que los hombres somos un poco menos que los ángeles. Y Jesús se rebajó a hacerse hombre. Sabemos que es Dios hecho hombre, pero tomó la forma de una creación de las inferiores. ¿Para qué? Para ir a una cruz, ocupar nuestro lugar, abrir un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Ahora, recalco y digo lo mismo. Gracia es, sos perdonada, no peques más. Gracia siempre fue lo mismo. Sos perdonado, no peques más. Ahora, ¿por qué necesitamos gracia? Porque este mundo necesita una respuesta de parte de la iglesia. Estamos en un mundo cada vez más oscuro. Nuestras familias necesitan una respuesta. Y yo digo iglesia como cuerpo espiritual. No digo iglesia como vida para todos solamente, porque somos parte de la iglesia.
Somos representantes de la iglesia de Cristo y representantes de la iglesia local. Pero somos partes de la iglesia. Nosotros le debemos al mundo la misma respuesta que le dio Jesús. Gracia. Y la gracia solo está en la revelación. La gracia solo está en la intimidad. La gracia solo está en la relación constante con Dios. La gracia solo se halla cuando uno medita, practica, cuando uno piensa, se corrige. El pastor hoy nos decía, cada uno tiene que corregirse, y es así. ¿Y cómo te corregís? Y tenés que ir a mirar, ¿cómo? La palabra. ¿Cómo yo sé que tengo pecado? Convicción del Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu me trae convicción? Por la revelación. ¿Cómo? Con la palabra, con la relación. Si yo no voy a orar nunca, nunca voy a tener revelación de los pecados que tengo. Si nunca me presento delante de Dios. Si nunca voy y traigo mis problemas. Si nunca voy y traigo mis situaciones. Yo me acuerdo de chico una frase que a mí me quedó marcada de mi papá, que mi papá una vez me dijo, yo no entiendo a la gente que sale a la calle sin orar. Es una locura. ¿Cómo vas a salir a la calle sin orar? Y con el tiempo uno lo entiende que es verdad. Lutero decía, hoy tengo un día tremendo cuando estaba preso. Hoy tengo un día tremendo. Voy a tener que orar 3 horas al menos. Nosotros tenemos un día tremendo y dejamos a Dios de lado y tratamos de salir a solucionar, pero sin embargo, los grandes hombres nos muestran que la revelación está en la intimidad. La respuesta correcta está en la intimidad. A mí me ha pasado muchas veces que he estado muy lleno de trabajo y he dicho, no, bueno, vamos, y me he esforzado, esfuérzate, y sé valiente. Y dije, bueno, después si me tengo que quedar, no importa, vamos a buscar a Dios. Y resulta que busco a Dios y al rato, ¡pap!, cayó la idea, se soluciona. Entonces vos decís, ¿cuál es la cuestión? La revelación, la gracia. ¿Cuál es la cuestión? Tener intimidad para tener la respuesta correcta. Tener intimidad para darle al mundo la respuesta correcta. Hoy como iglesia, a mí por ejemplo, una de las cosas que últimamente, y no quiero juzgar a nadie ni nada, pero una de las cosas que me impactó fue cuando estábamos con el tema de la ley del aborto, que obviamente sabemos que está mal, que es pecado matar, y lo tenemos súper claro. Pero cuando fuimos una vez al Congreso, yo fui una vez sola, y cuando fuimos al Congreso, yo me quedé y vi que estábamos de este lado los de pañuelo celeste, que había 40 metros y estaban del otro lado los que Jesús nos pide que tenemos que ir. Y estábamos de este lado los que teníamos que ir y a 100 metros a los que teníamos que ir. Y nadie iba. Entonces vos decís, ¿y al final de cuentas para qué hacemos lo que hacemos? Si al final de cuentas ustedes creen que Dios va a decir, bueno, no promulgaron la ley del aborto, un punto. No. Si sabemos que el mundo cada vez se va oscureciendo más, que tenemos que dar la lucha, démosla. Y cuando terminemos la manifestación, salgamos todos a predicar. Porque al final de cuentas, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros adueñarnos del mundo, dirigirlo, gobernarlo, si al final de cuentas las almas se pierden? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que una cosa es consecuencia de la otra. Ya vamos a gobernar el mundo cuando venga Cristo. No se drama, ya lo vamos a gobernar. Él va a venir y vamos a gobernar perfecto. Ahora, todos hemos pasado por eso. Yo me di cuenta estando ahí, que vi eso y dije, che, pero no puede ser. Y me costó digerirlo, porque yo digo, che, esto está mal. ¿Cómo? O sea, está mal la ley, tenemos que hacer algo. Y me costó entender que había que esforzarse. Estar ahí estaba bien, pero había que cruzar el charco e ir y llevar las buenas nuevas al otro lado. Porque había que esforzarse. Había que meterse en esa tierra. Había que esforzarse. Ahora, ¿cómo tenemos revelación? Y Juan nos dice, en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído
el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Ustedes fíjense que Pablo dice, la profecía terminará, la profecía acabará, los dones se terminará todo, pero el amor no pasará. Ahora, ¿por qué? Porque el amor tiene una particularidad. Dios es amor. El amor es eterno, porque es Dios. Ustedes fíjense que la Biblia dice, Dios es grande en misericordia, Dios es justo, dice que, o imparte justicia, pero la Biblia dice que Dios es amor. Es su esencia. De tal manera amó Dios que envió a su Hijo. No dijo, le pareció bien a Dios que era justo enviar a su Hijo para... No, era un acto de amor. Era un acto neto de amor. ¿Para qué la revelación? Y acá es donde termina, creo yo, la pincelada. Dios hace un tiempo me mostraba que Jesús dice que los tiempos finales son como los días de Noé y como los días de Lot. Días oscuros, días difíciles, donde hay mucho pecado, donde hay mucha maldad. Pero en segunda de Pedro nos aporta dos datos. Pedro nos dice que Lot era un justo afligido. Y quiero que entiendan esto proféticamente. Que Lot era un justo afligido. Y que Noé era un pregonero de justicia. Nosotros vemos la vida de Lot, y Lot es un tipo que nunca decidió bien, jamás. Siempre fue pésimo en las decisiones. Era malísimo porque no tenía revelación, al punto de que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y tuvo que interceder ahí a Abraham y decir, che, y si hay un justo, porque hasta, no quiero decirlo así, ¿no? Pero hasta Dios pareciera que se le pasó de largo Lot. Y estaba ahí. Lot era un tipo que no tenía revelación, que siempre decidió mal. ¿Por qué? Porque quizás era justo, había creído, pero no aplicaba eso. La Biblia nos relata que Lot estaba afligido y nos relata que cuando llegan los dos ángeles, Lot estaba fuera de la ciudad, en la puerta, parado así, como que no quería hacerse muy amigo, estaba ahí afuera, parado en la puerta de la ciudad, afligido por el pecado. Y era la misma situación que Noé. Pero Noé construía salvación. Construía, ponía. Porque Dios no vino y le dijo, acá tenés la madera, acá tenés las cosas, hacé el arca. Dios le mandó el plano y le dijo, esfuérzate y sé valiente, Noé. Y estuvo 120 años, ustedes se imaginan que en 120 años, en un momento donde la lluvia nunca había existido, porque la lluvia no había existido, la gente venía y le decía, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿cómo vas a hacer un barco acá en el medio de la nada? ¿Por qué no lo haces donde hay agua? Durante 120 años seguro Noé tuvo que dar explicaciones. Tuvo que explicar por qué estaba haciendo eso. Tuvo que poner empleados. ¿Ustedes se creen que Noé solo hizo semejante? Tuvo que poner gente, tuvo que comprar madera. Enriqueció seguramente a algún tipo por ahí. Porque el tipo tuvo que poner salvación. Tuvo que esforzarse y ser valiente. ¿Cómo termina Lot? Lot dice que Dios lo saca y le dice, no miren para atrás. Pero la mujer de Lot mira para atrás. Problemas en casa. Problemas en casa. Quedó la mujer de Lot atrás. Y salieron y dijeron, bueno, los ángeles le dijeron, tenés que ir a habitar allá. Y Lot, como era terco y no tenía revelación, le dice, no, pero yo prefiero mejor irme para aquella ciudad. Y el ángel le dijo, bueno, llegá porque hasta que vos no llegues yo no puedo destruir nada. Y Lot, en vez de ir a la ciudad, se va a una cueva encima. Porque en el medio la cambió y decidió irse para otro lado. Y en esa cueva, dice la Biblia que las hijas de Lot, porque cuando se fue Lot le dijo a sus yernos, vámonos, y los yernos no le creyeron, porque Lot no hablaba Biblia, ¿se entiende? Lot no vivía la justicia.
Entonces sus yernos no creían lo que le decían. Si el tipo, ¿qué viene ahora con que Dios qué? No conocían. Entonces dice que sus hijas lo emborrachan y tienen hijos con él. Así terminó Lot. Era justo Lot, pero así terminó. ¿Cómo terminó Noé? Su esposa, sus hijos, sus nueras, animales, bienes. Terminó estableciendo un nuevo mundo. ¿Entienden espiritualmente lo que quiero decir? El que tiene revelación de Dios, siempre termina bien. Siempre termina bien. Y este es un tiempo en el cual debemos esforzarnos. Y yo hoy cuando empezaron, la primera canción que cantaron, no me acuerdo bien la letra, seremos una generación... Wow, seremos una generación, y Dios me decía eso, seremos una generación que canta y que danza a causa de la misericordia de Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero eso significa que hay que tener revelación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es tener revelación, estar con el Padre, hacerlo feliz. La intimidad es para dar respuesta a un mundo que perece. El mundo está difícil y lo podemos atravesar como Lot y llegar así rajuneando ahí al final de la vida, o podemos pasarlo como Noé. Podemos construir salvación, invertir tiempo, invertir dinero, invertir en eso que Dios nos manda hacer. Fíjese que Dios nunca le dijo nada a Lot, nunca le dio revelación, y a Noé sí. Porque Lot no tenía revelación. Lot siempre vivió de lo que le cayó a Abraham. Siempre vivió ahí al costado de Abraham. Cuando estaba ahí abajo, en la oración, sentí dos cosas. Como les digo, no soy profeta yo. Pero sentí dos cosas. Creo que es 2 de Timoteo 2. No sé si hay alguno en multimedia, si no lo busco acá. Porque lo busqué, pero se me salió. 2 de Timoteo 2. No importa. Lo busco yo acá. Lo primero que sentí estaba acomodando a mi nene, poniéndolo así de costado, y estaba hablando la pastora. Y de golpe la pastora dijo, somos vida para todos. Y me hizo así el espíritu. Y dije, escuchá, somos vida para todos. Y realmente creí que es profético el nombre, no sé si Dios se lo habrá marcado. Y después, como te digo, no soy profeta, pero siento que Dios me dio esta palabra para la casa, para los pastores. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios da por permanecer en Jesucristo. Esfuérzate en la gracia. Wow. Esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Extender la casa. Esfuérzate en la gracia. Pongan a prueba, órenlo, pero yo lo sentí para la casa. Esfuércense en esa gracia para dar vida a todos. Para que la iglesia sea un impacto en esta ciudad, sea un impacto en el barrio, en el lugar en el que fue puesta, pero siempre, y con esto termino, con las respuestas que vienen del Padre. Las respuestas que daba Jesús, las respuestas producto de la revelación, producto de esforzarse en la gracia. A veces no tenemos respuesta para todo.
Porque a veces no las tenemos, a veces es difícil. Por eso Dios le dice a Josué, te mando que te esfuerces. Y eso es para cada uno de nosotros. Te mando que te esfuerces, que tengas revelación en tu casa, en tu trabajo, que tengas revelación a donde vayas, que pienses, mastiques cuando entres, cuando salgas, cuando estés en un lugar, que lo traslades. Hermosa la escuelita bíblica. Y realmente creo que son súper necesarias, pero la educación es en casa, che. No es la escuelita bíblica. No le podemos echar culpa a la escuelita bíblica que el chico no cree, que el chico se porta mal. Eso pasa en casa, de generación a generación. Revelación para construir salvación y ser de impacto. Yo con esto termino y siento que es lo que Dios me dio en particular. Yo realmente no sé, porque no hemos hablado mucho con Silvano, no sé cuál es el tiempo de la iglesia. Pero yo realmente sentía que tenía que ver con eso. Sentía que tenía que ver con que llega un momento donde hay que empezar a buscar respuestas en la gracia. Porque nos van a llegar casos muy difíciles, casos muy raros, porque vamos a tener casos en nuestras familias, que hay que responder con la respuesta que viene de Dios. Y recordemos esto, hoy, un día de Santa Cena, la respuesta de Dios al mundo fue su Hijo. Y Él vino a salvarlo, sencillamente. Y lo que sentía también cuando estaba ahí, es que como hoy es un día que recordamos un pacto, el pacto de la gracia, el nuevo pacto basado en la gracia de Dios, que también renovemos nuestro pacto para con Dios, para con la iglesia, que renovemos nuestro compromiso de ir y llevar salvación al mundo, de llevar salvación a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros amigos, cada uno en el lugar que le toca, como institución en el lugar que le toca, pero que cada uno renueve ese pacto de gracia. No quisiera que lleguen al final de la vida rajuneando en una cueva a ver cómo nos acomodamos. Y no sé si saben, pero los hijos que nacieron de Lot son los amonitas y los moabitas, que toda la vida se atacaron con Israel. Menos revelación que eso no hay. Ni siquiera pudo trasladar algo a los que siguieron. Así que bueno, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Vamos a pedir, Padre Celestial, te pido en este momento, Señor, que tu palabra se revele. Que este tiempo nuevo que afrontará la iglesia podamos estar a la altura de lo que vos necesitas de nosotros. Podamos, Señor, tener la respuesta correcta al tiempo que tenemos. Padre, derrama tu gracia en este lugar. Si algunos no han sentido tu amor, Señor, te pido en este momento que derrames tu amor, que lo puedan sentir, que puedan experimentar cuán grande, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Padre, trae revelación. Sí.